Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en esta nuestra segunda temporada que le hemos titulado Conociendo al Dios que adoramos. Es una serie de capítulos donde estaremos conversando de los atributos de Dios, Dios como Padre, Dios como ese Dios omnipotente y omnipresente, pero una parte importante que es la que iniciaremos hoy, que será con la gracia y la ley. ¿Están opuestos estos conceptos o estas dos partes del atributo de Dios? ¿O Fue abolida la ley, fue abolida ahora la ley? existe la ley. Así que siéntanse bienvenidos a esta nuestra sala para que aquí Juan y yo compartiremos lo que hemos estudiado en la palabra del Señor, lo que por revelación se nos ha dado y lo que nosotros entendemos que será de bendición para su vida, como lo ha sido para nosotros. Ustedes ya saben cuál es nuestro eslogan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, para dar inicio a esto que le hemos conversado acerca de la gracia y la ley, no quisiéramos utilizar el término versus, porque no hay nada versus en estos dos términos o en estas dos atributos de parte de Dios, sino que están juntos. Entonces, conversaremos en Gálatas 3:24 al 26, será nuestro texto base para esta conversación y ya veremos qué de parte de Dios nosotros hemos recibido. Así que leemos la palabra. Y dice Gálatas 3:24 al 26. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sí, perfecto. Juan, yo entiendo que para que iniciemos con buen pie, es necesario que usted nos explique qué es el ayo. Para el lector de la Biblia, ¿qué es el ayo? El ayo es como una guía. El ayo es algo que es como un instructor. Eso se usaba mucho en aquellos tiempos cuando los padres salían a trabajar y dejaban sus hijos solos, dejaban una persona para que lo cuidara, para que lo dirigiera, para que lo llevara de la mano a cualquier sitio. Es como un cuidador, es como una guía, es como una nana. Exacto. El ayo es como una nana, es una guía, una persona que te cuida y te Y instruye. que instruye. Sí, Excelente. prácticamente eso es un ayo. Entonces aquí, iniciando esto, vemos que en Gálatas 3:24 nos hace referencia, del 24 al 26, nos hace referencia que antes tuvimos un ayo. Y ese ayo es lo que nosotros conocemos como ley. Sí, como ley. Como ley. Pero hay que saber qué es lo que es una ley también, porque ¿qué es la ley? Es verdad que dice la palabra que la ley es santa, que la ley es maldita, Sí. que la ley, ¿qué te digo? Pero también es bueno saber lo que es la ley. Sabes que la ley es bueno, tú eres abogado, debes saber más que yo qué es lo que es una ley. Sí, Creo que son estatutos, son puntos que uno debe de respetar para... vamos a desatar ese misterio. Claro, claro. Según el contexto jurídico, una ley sería la norma dada para regir un pueblo, una sociedad o un grupo de personas hacia un fin. Nos da referencia a cosas que sí podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Y en las cosas que sí podemos hacer, bajo qué escenarios podemos hacerlo. La ley como tal trae consecuencias y lo que en la sociología jurídica se conoce como el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es por cuanto se pensó formarlo. Entonces aquí, trayéndolo al contexto bíblico, la ley fue dada bajo la instrucción de Dios para reformar, o más que reformar, servir de ayo para el pueblo cuando éste aún a sus inicios no conocía de la ley. Pero hay algo que aclarar. Ya Dios hacía justicia basado en su ley sin que fuera revelada a su pueblo Desde Moisés. desde Moisés, pero pudiéramos irnos desde anterioridad, desde el Edén, cuando tiene que sacar a Adán y Eva del Edén, rompen un estatuto de parte de Dios, y luego con la parte de Caín y Abel.
Ve Sí, que sí. dice que la sangre clamaba por justicia. Entonces, si hay una justicia, es porque hay una ley. Y si hay una ley, hay una consecuencia partiendo del acto. Pero ya esa parte de cuando fue dada la ley, ¿qué podemos hablar de eso? Tú sabes que últimamente, hemos escuchado muchos hermanos en nuestros concilios, en nuestras iglesias, acerca de que la ley no ha sido abolida, que la ley hay que cumplirla, Ay, ay, ay. que la ley es necesaria. Claro, sí, la ley es necesaria. Enfatizamos con eso, sí es necesario. Claro que sí es necesaria, porque como dice Pablo, sin la ley yo no hubiese conocido el pecado. Ay, ay, ay. Porque la ley es prácticamente, como dice la palabra, nuestro ayo, es nuestra guía. Dice la palabra que la ley nos guió a Jesucristo. Amén. Gloria a Aunque Dios. la ley no existía, como tú dijiste, no había sido dada, pero el Señor en un momento le dijo a Adán, no tomen de esa fruta. Claro. Ya hubo hubo un estatuto, ya él puso una medida, ya él puso un parámetro de donde el hombre o ellos no podían cruzar para cometer, bueno, no podían cruzar su mandato, el mandato de Cristo, de Dios. Y prácticamente ellos cruzaron esa línea. Ahí ellos Rompen la ley rompen la ley, y viene la consecuencia. claro. A mí y algo, y perdón le interrumpa, a mí algo que me resulta de interés, y es como usted decía, y es que la ley se nos hace necesaria. Y según nosotros cuando estudiábamos en casa, según leíamos algunos escritos, nos decía que la ley nos hace a nosotros ver la condición de nuestro corazón. Así es. Y pudiéramos decir que la ley es efectiva en cuanto al plan de salvación. No, nunca lo fue, nunca lo fue. Date cuenta que la ley lo que hacía era que condenaba. Ah, La ley te condenaba, la ley te prácticamente te descubría tu naturaleza. Vamos a suponer, cuando Dios da los mandamientos a Moisés, no amarás a Dios sobre todas las cosas, no harás imágenes, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, porque parece que eso era algo que estaba ocurriendo muchas veces en Israel, y el Señor tuvo que poner prácticamente señales de lo que no era bueno y lo que era bueno. Eso prácticamente eran indicios de lo que el hombre podía hacer y lo que no podía hacer. Entonces, ¿pero qué hacía el pecado? la ley. La ley, tú pecabas, morías. Tú la rompías, había consecuencia, pero nunca te llevaba a la salvación. Y hay un punto importante porque Pablo le habla a los romanos en el capítulo 5, en la altura del verso 13, cuando le dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro. Es evidente, había una condición pecaminosa partiendo de la caída de Adán y todo lo que viene consecuente a él. Claro, Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. así es. Entonces, hace énfasis, queremos compartirle este versículo, porque hace énfasis a lo que usted planteaba, de que la ley lo único que hacía era condenar. Así Nos es. llevaba a nosotros a entender o nos muestra a nosotros cuál es nuestra condición pecaminosa. Pero viene la otra parte que nosotros leíamos. ¿Cuántos tipos de leyes hay? Uy. Según yo he escuchado, hay 3 tipos de ley, que es la ley civil, la ley moral y la ley Divino o natural. no, la que es ceremonial, Sí, ceremonial. la ceremonial. La civil, ojo por ojo, diente por diente. Si matabas un becerro de una persona, tenía que matar uno de las tuyas o tú darle a una a ellos. Si le sacaba un ojo a un siervo tuyo, con el tiempo tenía que dejarlo libre. La ceremonial era tener que matar un becerro, derramar sangre por nuestros pecados. La mujer que matar todo lo que es
una ceremonia para, Iba regido por una ley. para cubrir nuestros pecados. Eso eran leyes ceremoniales. Ujú. Y había leyes que eran morales. La mujer que tenía flujo de sangre no podía, si el hombre se acostaba o No podía llegarse a ella. tenía que salir y lavarse durante un día entero y prácticamente Un montón de elementos. de elementos. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, muchos queremos volver a la ley, al ayo. Así, explíqueme eso. Claro. Sabemos que todo eso lo dio Moisés para guiar a su pueblo prácticamente a que se portaran de una forma como el Señor quería que se comportaran. Amén. Pero nunca podían, siempre pecaban. Pero sabemos que como eso era imposible, ya estaba establecido que iba a venir un solo sacrificio, que era para siempre, que era Cristo Jesús, para entonces, por la gracia, ir a los pies de Dios. Amén. Por su gracia íbamos a ser redimidos y por su gracia íbamos a ser lavados totalmente. Y no solamente que el pecado iba a ser cubierto, no. El pecado iba a ser quitado totalmente. Entonces, ya no era por ley que nosotros íbamos a salvar, no era por obra. ¿Por qué? Porque la ley prácticamente era una obra. Tú tenías que hacer lo bueno o hacer lo malo. Amén. Para tú ser salvo tenías que hacer lo bueno, no pecar. No, todo lo que el Señor demandaba por su ley, tú tenías que cumplirla y eso era por obra. Ahora es por gracia. Amén. Ahora, ¿la ley todavía existe? Claro que existe. Todavía hay gente que están bajo la ley porque no están bajo la gracia. Sí, eso es un esclavo, un libre siendo esclavo. Sí, Porque si una persona dice conocer a quien da la salvación y vive bajo la instituta de la ley, pues es un esclavo siendo libre. Y algo que nosotros queremos rescatar con esto, no es que nosotros venimos a decir que la ley no es importante. Voy a parafrasear las palabras del Mesías cuando dijo que él no vino a abolir la ley, sino que él vino a cumplirla. así es. Y a mi entender, según lo que he podido leer la palabra, la ley viene a nosotros cada día a dejarnos ver esa parte débil que hay en nosotros Así es. para que Cristo, por medio del Espíritu Santo, Nos restaure. nos restaure. Entonces, eso es lo que yo entiendo, que la ley sigue teniendo ese nivel de importancia. Porque, ¿qué pasa con esto? Es una ecuación matemática. La ley la tenemos en el compendio de libros, epístolas y cartas, llamada Biblia. Ahí podemos encontrar todo lo que fue instaurado por Dios a través de Moisés, que lo vemos en el Éxodo, y los demás porque dice que él vino a cumplir la ley y los profetas. Así También las institutas dadas por medio de los profetas de parte de Dios, las mismas instrucciones que Cristo nos enseña, y todo este compendio de ley, cuando nosotros lo leímos, o de leyes, cuando lo leemos en la palabra, el Espíritu Santo entonces nos ministra a nosotros. Y ahí viene la parte interesante. Ya la ley deja de ser el ayo de nuestras vidas, y quien empieza a ser el ayo de nuestras vidas sería, en este caso, el Espíritu Santo. Y dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. No estamos bajo la ley ya, sino estamos bajo la gracia, dice la palabra. Amén. Te voy a hacer algo retórico. A mí me gusta hablar así, retórico, ¿no? Retórico, sí. Retórico. Como el Señor hablaba acerca de parábolas. Sí, sí. Yo una vez Desate le estaba dando un ejemplo, creo que era mi pastor, acerca de eso. Imaginémonos que nosotros somos hijos del presidente o hijos de aquel que La máxima autoridad. el que constituyó las leyes, Sí. las leyes. Y como yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, estoy bajo el cuidado de mi padre, no bajo la ley no tiene potestad sobre mí, pero sí existe porque me ayuda a convivir y a no caer en errores. Pero en el caso de que Pero podemos sucediera, caer. Imagínate que yo ando por mi calle en mi vehículo y veo la luz roja, voy en luz verde,
Viene el amarillo, yo quiero pasarle en amarillo antes de que se ponga roja, pero no me da el tiempo y paso en rojo. Me paran las autoridades, Acaba de quebrantar la ley. acabo de quebrantar la ley, me cabe cárcel, puede ser que me cabe o una multa, pero ¿qué sucede? Se dan cuenta que yo soy hijo de Dios. No hijo de Dios, hijo del presidente, del que constituyó la ley. Me dejan ir porque no pueden la ley, enjuiciarlo. pero tengo un problema con mi padre. Amén. Mi padre me va a decir, oye, te fuiste en rojo, perfecto. Es verdad que la ley no te puede hacer nada, pero recuerda que tú eres mi hijo y tú tienes que dar el ejemplo. Una representación. Claro. Entonces, tú tienes que comportarte bien, imitarme a mí porque yo soy tu padre y como tú eres mi padre, tú tienes que hacer el bien. Y ahí déjeme darle una base bíblica a todo quien que nos esté escuchando, que si bien es cierto eso que usted dice, Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 6, a la altura del verso 14. Le dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Dígase que ese ejemplo que usted nos acaba de dar es meramente bíblico, Claro. según le acabamos de leer. Entonces, la ley, claro, la ley me enseña a mí qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien. La ley me muestra mis pecados, me muestra mis debilidades. Amén. Pero eso no queda dicho que la ley está sobre mí. La ley solamente... Ahora, ¿quién es ahora mi guía? Mi guía es el Espíritu Santo. Ese es mi guía ahora, no es el ayo. El ayo, la ley no es mi ayo. Mi ayo ahora es el Espíritu Santo. Amén. Porque estoy bajo la gracia. Ahora, eso no queda dicho que yo tengo que violentar, ni tampoco tengo que romper las leyes, pero... No, por eso Pablo también le dice a los romanos que piensan Claro. acerca de él. Pero hay que ver qué tipos de leyes que no podemos romper. Moisés decía que entre las leyes en los Levíticos habla acerca de no comer cerdo, de guardar el sábado, que son cosas que son morales y son ceremoniales que hoy en día no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Porque si nosotros comenzamos a cumplir las leyes como lo cumplían los judíos o los israelitas, entonces tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que guardar la ley todos, tendríamos que hacer sacrificios de animales para el derramamiento de sangre, porque eso es una ley. Claro. Eso es una ley. Tendríamos que alejarnos de nuestras esposas cuando tengan la menstruación o ¿se puede decir eso? Claro. Cuando estén en su regla, Cuando tenga su regla, su periodo. su periodo. Si pecáramos nos llenaríamos de lepra. Pero ahí yo le voy a hacer una interrupción y va en acorde a lo que usted dice. Algo que tiene de interés las leyes es que las leyes en el Congreso Nacional aquí se crean bajo necesidades de un pueblo específico, Sí. bajo unas condiciones culturales, de creencias y necesidades muy puntuales de desenfreno, porque la ley viene a regir el comportamiento del hombre en la sociedad. Entonces, en este caso, en las leyes dadas a Moisés era únicamente y exclusivamente para un pueblo. Uh-huh. Única y exclusivamente para un pueblo. Los gentiles en ese momento no vivían bajo ese sistema. Claro que no. Y por eso eran despreciables. Y yo entiendo que el choque que más pudo haber dado situaciones a Cristo era ese choque en cuanto a los fariseos, los escribas y los conocedores de la ley, cuando veían al Mesías diciéndole que únicamente eran 2 mandamientos que eran los importantes, que él le resumía toda la ley. Cuando él decía, le resumo toda la ley, no es únicamente los 10 mandamientos, le dice que le resume todo el compendio de leyes y dogmas dadas al pueblo de Israel para poder convivir en 2 leyes. Pero te voy a decir algo, Carlos. Ok, cuéntame. Había algo que tenía Cristo, que me gustaba mucho. Él, mediante la ley, él le daba a entender a los fariseos
y a los escribas que no se podía cumplir esas leyes. Muchas veces venían delante de él Sí, lo para cuestionaba. tentarlo, hablando de que si la ley de Levítico, cuando le decía que si una persona muere y deja a su esposa sin hijo y no tiene descendencia, entonces viene su hermano, se casa con ella y si también se muere. Los fariseos, Jesús le dijo, pero es que Dios no es Dios de muertos. ay, ay, ay. Entonces, querían venir a tentarlo con las leyes y con la palabra. Por eso el Señor decía, ¿y no oís que dice la palabra? Venía el joven rico donde el Señor le dijo, ¿cómo yo puedo ser salvo? Él dijo, bueno, cumple todas las leyes. Y él dice, yo las cumplo todas. Hmm. Y dice, pues está bien, si tú las cumples todas, entonces vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Si tú te das cuenta, el Señor lo confrontaba porque nadie cumplía la ley. Y eso que tú dices, o que dice, no dice la palabra, acerca de que hay dos leyes que cumplen todas las otras. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede cumplir esa ley. No, porque luego Cristo Nadie. luego Cristo le enseña cuando dice, si ustedes dicen que yo soy su padre, pues hagan cosas que me honren. Si ustedes dicen que yo soy su Señor, pues hagan cosas propias de ser yo el Señor de ustedes. Y sobre todo, el principal problema que todos tenemos es que es el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo entiendo y ahí le interrumpo, yo entiendo que la ley no era tan efectiva porque la ley tenía un carácter muy vertical. Y ahora el carácter que Cristo nos enseña y el Espíritu Santo como da testimonio de Él y junto a la palabra nos instruyen, ahora es horizontal la visión. Porque por eso yo entiendo que Cristo hizo el énfasis. Amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como ustedes mismos. Porque todo es una concatenación de leyes en esas dos. Y si acaso nosotros logramos tener ese fruto del Espíritu en nosotros, de poder ser fieles a totalidad ante el Señor, que no lo lograremos, Así es. y ser con nuestro prójimo como con nosotros mismos, sería una cosa increíble. Vernos nosotros amando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, Carlos, Conlleva mucha cosa. no creo que he visto el primero. No, conlleva de mucho. Y amar a tu prójimo. Si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros fuéramos diferentes. No existiera tanta... No existiera el clasismo, ni en las iglesias ni en el mundo. Ay, ay, ay. Pero aún en nuestras iglesias hay clasismo, Carlos. Hay clasismo. Se da ciertas cositas. Si yo amara a mi prójimo como a mí mismo, ya yo no viviera yo viviera para mi prójimo. Amén. Yo viviera que lo que a mí me agrada que me hicieran, yo hacerlo con los demás. Amén. Pero eso no se ve. Ni en las iglesias se ve eso. Amén. No es que hay un tema complejo, pero yo entiendo que con lo que hemos visto hoy, nos acercamos un poco más a hacer esa diferenciación entre una cosa u otra. Entonces rescatamos de que la ley no es abolida, pero tampoco es inútil. Y que la gracia es el cumplimiento de la ley por medio de Cristo y extendida a nosotros. Porque si bien es cierto que Cristo dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Cuando Él dice que Él no vino a abolirla, sino a cumplirla, Él la cumplió en la cruz de Calvario. Amén, claro que sí. Cuando Él en la cruz de Calvario dice, consumado es, que ha dicho que ya La ley ha sido cumplida. que ya Él cumplió todo eso para que ya no vivamos por la ley creyendo en Cristo, sino que empecemos a crear en Cristo. Seamos salvos por medio de la gracia. Amén. Y por medio de la gracia, por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz de Calvario, que volvió y nos conectó nuevamente con el Padre, entonces ya esa ley ya fue cumplida. Fue cumplida. Fue cumplida. Él la cumplió. Para nosotros la cumplió. Y yo entiendo que podemos nosotros cerrar con el siguiente
versículo que está en Juan 1:17. Para mí uno de los escritores o de los libros que más habla acerca de esto es en Juan. Y en Juan 1:17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Este es el momento evangelístico del episodio. Tú que nos escuchas o que compartes con nosotros, las personas que comparten con nosotros, la ley que fue dada a Moisés era para castigar a un pueblo. Amén. Ahora, la nueva apertura que nosotros tenemos por medio de Cristo es para restauración, salvación, vida nueva que es en Cristo, para que nosotros, conforme al nivel de fe que tengamos en Él, podamos ser libres. Si tú te das cuenta, la ley es terrenal. Ay, ay, ay. La ley es en la carne, pero la gracia en el espíritu. Dios mío, ¿qué es? La gracia es espiritual. Si tú te das cuenta, es Claro. espiritual. Por eso dice el Señor, pondré mi ley en su corazón. Recuérdate que hay una ley de Moisés y está la ley del espíritu. Claro. Nosotros estamos por la ley del espíritu. ¿Cuál? Nuestra guía. No haga eso, a esto. No redarguye, no corrige, no se enseña. Y es esa fuerza que la gente dice, mira, ¿tú sabes por qué yo no hago eso? Porque yo tengo algo dentro de mí, yo siento algo dentro de mí que me dice que no lo haga. Que no lo haga. Y por eso yo quisiera que cerremos con eso, que dejarle a quien comparte con nosotros este tiempo, piensa en lo que hoy haces y mírate en Cristo, refléjate en Cristo, para que por medio de la gracia y la verdad puedas tener vida eterna y vida en abundancia, por medio del sacrificio y del cumplimiento de la ley en Cristo nuestro Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, el viejo y el nuevo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hasta una próxima. Dios te bendiga.